Muchas gracias por este recibimiento. Muchas gracias al pastor Arturo por la invitación a estar con ustedes esta noche y hablar de un tema pesado, de un tema muy difícil, pero de que es de esos temas de los que pues tenemos que hablar y tenemos que aprender qué es lo que la palabra de Dios dice y tenemos que estar listo para lo que viene, ¿verdad? Les quiero presentar a mi esposa Claudia, que está aquí al frente. Denle un fuerte aplauso a mi hermosa esposa. Y mis dos hijos que están abajo, esta semana Dios les permitió cumplir 6 años y 9 años, así que toda esta semana anduvimos de fiesta en fiesta celebrando sus cumpleaños, porque uno cumplió el lunes y otro cumplió el miércoles. Entonces hubo fiesta lunes, martes, miércoles, jueves, y hoy no, hoy lo destinamos, ¿verdad?, para estar aquí. Agradezco al pastor que me tuvo mucha paciencia para organizarlo de los días, ¿verdad? Pero gracias a Dios podemos estar aquí. Vamos a orar. Como les digo, el tema está pesado, el tema está fuerte, así que yo les recomiendo mucho que si hay niños todavía aquí, veo muchos niños, pero si hay niños pequeños, hay cosas feas que vamos a tratar. Entonces lo más recomendable es que si pueden ir a la actividad de niños, pues mejor, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta iglesia, la iglesia Ágape, por los pastores. Gracias, Señor, por esta semana, Señor, en la que tú has estado transformando las vidas, los pensamientos, los corazones. Y Padre, queremos pedirte que esta noche también puedas hablar a nuestras vidas y que sobre todo puedas darnos una transformación, puedas mejorar, Señor, nuestra vida, y que sobre todo tú nos prepares para este embate, bombardeo, Señor, de la ideología de género y todas las consecuencias que está teniendo en el mundo de hoy, en la sociedad, en la iglesia y en las familias. Te ruego que tú hables, seas tú el que hable a nuestras vidas y que tú nos ayudes a comprender lo que tú tienes para nosotros, y que sobre todo, Señor, tú puedas transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Sé que tengo poco tiempo. Me dijo el pastor Arturo que solamente podía disponer de 4 horas. No es cierto, ¿verdad? Pero tengo muy poco tiempo y es mucho en realidad lo que quiero compartir con ustedes. Así que si vamos a la diapositiva directamente, me gustaría mucho que pudiéramos, si tienes manera de apuntar, de tomar notas, sería muy recomendable, ¿verdad? Si traes plumas, si traes libreta, no sé, ¿en qué más se puede apuntar? ¿En el zapato? Bueno, no sé, ahí donde puedan, ¿verdad? Vamos a hablar de la ideología de género y sus consecuencias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de este concepto de ideología de género? A ver, levanten la mano todos los que han escuchado. Muy bien, ok. Este es un tema, ¿verdad? Es un concepto que se ha estado manejando ya por algunos años y que es importante que podamos desmenuzar y entenderlo bien para que también podamos distinguir las mentiras de la verdad. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar primeramente de qué es una ideología, ¿verdad? Porque eso es yo creo que lo primero que hay que distinguir, porque se utilizan muchas palabras: identidad de género, perspectiva de género, teoría de género, pero nosotros hablamos de ideología de género y nos referimos a todas estas teorías, todas estas ideas como una ideología. Ahora, déjenme explicarles qué es una ideología. La palabra ideología puede ser utilizada de muchas maneras. Por ejemplo, hay algunos que la utilizan como, por ejemplo, para cualquier corriente de pensamiento la denominan una ideología. A final de cuentas, la palabra ideología pues es como idea, logía, o sea, como el estudio de las ideas. Ok, pero no nos estamos refiriendo a ese concepto cuando hablamos de ideología, sino estamos hablando de cómo lo utilizan, sobre todo en ciencias sociales. Hay algunos aquí que fueron mis estudiantes, ¿verdad? Okay, y en la universidad. Y por ejemplo, hay una gran corriente social, una gran corriente de estudio de la sociedad que se llama el marxismo. ¿Cuántos de ustedes son expertos en marxismo?
¿no? Ok, muy bien, ok, aquí dicen lo voluntariano, ¿verdad? Pero, ok, muy bien. Bueno, es una de las grandes corrientes de estudio de la sociedad, ok, y se llama marxismo porque el más importante teórico es justamente, pues, Carlos Marx, exactamente. Ok, ahora Carlos Marx construyó una teoría interesantísima acerca de la sociedad en la que él lo que señaló básicamente es de que la sociedad está estructurada en una manera en la que los que están en la parte de arriba de la estructura, en la parte más alta de la pirámide de la estructura de la sociedad, controlan al resto. ¿Sí? Y que eso lo vemos realmente en lo que sucede en la actualidad, porque por ejemplo, hoy sabemos, gracias a datos que se han hecho públicos, que menos del 1% de la población en el mundo acapara más del 99% de la riqueza. ¿Sí? Eso quiere decir que el resto, el 99% de la población, vivimos, porque aquí tenemos que incluirlos, vivimos con menos del 1% de la riqueza en el mundo. ¿Ok? Ahora, esos datos son escandalosos porque quiere decir que la mayor parte de las personas en este planeta vivimos en la pobreza, ¿ok? Ya sea en pobreza o en pobreza extrema, ¿ok? Y justamente lo que quieren estas personas, según Marx, que están en la parte más alta de la pirámide, de la estructura de la sociedad, es seguir teniendo más y más riqueza y poder. Y eso lo logran a costa del 99% de la población, que cada vez somos más y más pobres. Pero para eso nos tienen que dominar. Ahora, otros teóricos marxistas más adelante desarrollaron un concepto bien interesante, ¿verdad? Estos teóricos se llaman Antonio Gramsci y Luis Althusser. ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿No? Ok, bueno, esos dos teóricos desarrollaron varios conceptos, entre ellos el concepto de ideología. ¿Cuál concepto? Ideología. Ahora, ¿qué es la ideología según estos teóricos marxistas? Ellos lo dijeron así: se trata, no sé si lo quieran anotar, la ideología es una falsa conciencia. ¿Sí? Es eso, una falsa conciencia. En otras palabras, es un estado en el que la gente cree estar de cierta manera, pero en realidad está de otra manera. A ver, me estás confundiendo un poco, sí, te lo voy a decir de otra manera. ¿Sí? La ideología es cuando nosotros creemos que estamos súper bien, que somos súper felices, que tenemos suficiente para vivir, cuando en realidad estamos bien amolados, estamos bien pobres, ¿sí? Y estamos bien dominados. ¿Sí? La ideología es un concepto que hace referencia a te lo voy a decir en mis propias palabras, a una versión engañosa, mentirosa, irreal de la vida. ¿Sí? En la que nosotros creemos una versión de la vida que está equivocada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es una ideología en el sentido marxista, ¿sí? Y es así como lo estamos entendiendo cuando hacemos referencia a la ideología de género. A ver, entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que la ideología de género es una ideología? Que es una mentira, que es algo que no tiene sustento ni científico, ni está basado en la evidencia observable, sino que está basado en engaños y en mentiras. Ahora, todos nosotros que leemos la Biblia y la estudiamos, sabemos de dónde provienen las ideologías. Ahora, los marxistas contestarían, claro, las ideologías provienen de los de arriba. O sea, de aquellos que acumulan tanto poder y tanta riqueza que hacen todo lo necesario para crear versiones engañosas de la realidad para que nosotros caigamos y vivamos todo el tiempo en el engaño. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ok? A ver, ¿qué dice? ¿Por qué existen las ideologías? Bueno, ya les contesté lo que dirían los marxistas, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué existen las ideologías? Vamos a la siguiente. Bueno, pues porque hay alguien que espiritualmente las genera y que nosotros lo sabemos porque Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado ¿la qué?
odia con odio jarocho la verdad, ¿ok? Porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira, ¿ok? Obviamente los estudiosos de la sociedad, los sociólogos, los antropólogos, los politólogos, los economistas dirían, bueno, las ideologías provienen de esa cúpula, de ese grupo élite, ¿verdad? Que son los que quieren dominar política, económicamente, culturalmente al resto de la sociedad. Pero nosotros sabemos que esto también es un asunto espiritual y que detrás de toda ideología está Satanás, porque él es el padre de la mentira. Pero no solamente Satanás, vamos al siguiente versículo, ¿sí? Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Alguna vez te has preguntado, quién es el Dios de este mundo? No es Cristo. La Biblia dice que es el diablo, que es Satanás. Él es al que se le ha delegado poder y autoridad sobre este mundo y este planeta. Y este versículo dice que el Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. Están en el engaño, están en el error, viven en una versión de la vida engañosa, mentirosa, falsa, ¿ok? No los deja ver la luz. ¿Quién no los deja ver la luz? Satanás no los deja ver la luz, no los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por eso, si nosotros nos apegamos a lo que dice la Biblia, nosotros vamos a conocer la verdad y difícilmente vamos a ser engañados. ¿Ok? Siguiente, por favor, siguiente versículo. Dice Jeremías 4:4, ¿verdad? Porque también es un asunto espiritual. Satanás está detrás de todas las ideologías, de todas las mentiras, de todos los engaños, pero también nosotros los seres humanos le aportamos a la mentira. Porque la Biblia dice en Jeremías 4:4, el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. En otras palabras, no podemos confiar en los hombres. ¿Tú confías en los políticos? Bueno, yo sí, no confiamos en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van de mentira en mentira, ¿ok? Entonces, Satanás en su asociación con aquellos que no respetan a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no han confiado en Dios, son capaces de crear ideologías. No sé si está quedando claro el concepto de ideología. Ideología es un concepto falso, mentiroso, engañoso de la realidad. Entonces, lo que estamos diciendo cuando decimos que la ideología de género es la ideología de género, estamos diciendo que esas ideas, esos paradigmas, esos modelos están basados en mentiras y engaños. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ahora déjenme darles algunos ejemplos de ideologías. Bueno, obviamente, en primer lugar tenemos la ideología de género. Hay otra que está muy de moda ahorita, que es la ideología woke. ¿Alguien ha escuchado de la ideología woke? A ver, levanten la mano los que han escuchado de la ideología woke. Ok, muy bien. Esta es muy popular, sobre todo en Estados Unidos en este momento, súper popular, ¿verdad? Hasta se sienten muy orgullosos de ser del movimiento woke. Ok, woke viene de la palabra en inglés despertar, ¿verdad? Y woke es un juego de palabras que quiere decir es aquella persona que está despierta, ¿sí? Es decir, aquellas personas que son muy conscientes, que tienen acceso a la verdad y que creen, ¿verdad?, que promoviendo todas estas ideologías, ¿sí?, están en la verdad absoluta. Ok, una persona que forma parte de la ideología woke cree que es consciente cuando en realidad está completamente inconsciente. ¿Sí? Es una persona que cree que está en la verdad cuando realmente está en la mentira. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de manipular y de controlar a la sociedad a través de este tipo de ideologías. Otra ideología, que esa ya tiene más tiempo, que es el materialismo, es esta ideología que dice que el valor de tu vida está en función de cuánto tengas. Si tienes mucho, si tienes muchas posesiones, entonces tu vida vale. Si no, no vales. ¿Ok? Entonces el valor de la vida está en función de las posesiones. Obviamente la Biblia, Jesús claramente dice que no es así. Otra es el hedonismo. El hedonismo, por ejemplo, es también otra muy antigua. Viene de la filosofía de los griegos clásicos, que decían que estamos aquí únicamente para el placer.
y que el valor de nuestra vida está en función de que nosotros experimentemos placer en nuestra vida. Y eso sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, el materialismo es una ideología que sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Y por eso nos educan a comprar y a comprar y a comprar y endeudarnos, ¿ok? Y el hedonismo tiene mucho que ver también con la ideología de género, porque está basada en decir que aquello que se siente bien debe de ser moralmente correcto. Pues hay un chorro de cosas que se sienten súper bien y que no necesariamente son correctos, ¿sí? Por ejemplo, comer mucho azúcar, ¿verdad? Se siente súper bien, ¿a poco no? Pero no nos hace bien, ¿verdad? Bueno, pero eso no tiene que ver con la moral. Ok, bueno, son algunos ejemplos nada más de ideologías. Ok, ahora vamos a hablar de la ideología de género. Nada más para que ustedes tengan una idea, estoy tomando la página del Instituto de las Mujeres, esta oficina federal. ¿Alguien aquí trabaja ahí? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, no importa. Está tomado directamente de la página, ¿verdad? Ahí dice campusgenero.inmujeres.gov.mx. Ok, les he puesto esta diapositiva nada más para que ustedes se den cuenta cuánto les molesta al Estado que nosotros nos dirijamos a las teorías y a la perspectiva de género y a la orientación de género y a la identidad de género con el nombre de ideología. Les molesta mucho. Miren, ideología de género. La ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo la sociedad de las culturas y las naciones. Al denominar la ideología, se hace referencia al carácter dogmático, ¿verdad? Los dogmas tienen que ver con enseñanzas que no pueden ser cuestionadas, no pueden ser criticadas, no pueden ser contradichas, se dice, contradecidas, bueno, que no puedes contradecirlas, ¿ok? Que se presupone respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto de la vivencia personal de la identidad y la sexualidad. Se rechazan los movimientos feministas y de la diversidad, argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia y que operan poniendo en peligro el orden social establecido. La ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales, falso. Es un constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. O sea, cada palabra que está aquí escrita es para decir, odiamos a los que le llaman ideología de género, está mal, es un concepto negativo, es un concepto, ¿verdad?, despectivo, les molesta mucho. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente rápidamente. Ahora, vamos a decir, a ver, bueno, ¿y qué dice la ideología de género? O sea, bueno, ¿por qué tanto rollo con esto de la ideología de género? Ok, ¿qué dice exactamente? Bueno, básicamente, ¿verdad?, lo que tenemos que distinguir es la palabra sexo y la palabra género. Son dos palabras que hoy en muchos casos, en muchos discursos, se utilizan de manera intercambiables, como si fueran sinónimos. Ahora, nosotros sabemos que el sexo proviene de Dios, y Dios, cuando creó a los seres humanos, los creó como hombres y como mujeres. ¿Con base en qué? Pues con base en que Dios nos dio un sexo. Dios, ¿verdad?, nos diseñó como hombres o como mujeres. ¿Sí? ¿Y eso cómo se sabe? Pues bien fácil, en el momento del nacimiento. ¿Ok? Sí saben cómo se sabe, ¿no? Sí, ¿no? ¿O les explico? No, ¿verdad? Ok, es bien fácil. Tomas al bebé y le haces cosquillas. Si se pone contento, ¿qué es? Niño. Si se pone contenta, es niña. Y si se pone contente, es donde entra la ideología de género. Ok, no es cierto. Ok, el sexo es biológico, o sea, el sexo está basado en datos observables, en evidencia, vamos a llamarle científica, ¿verdad?, que hay una configuración, un diseño biológico del ser humano. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. La ideología de género dice que el género tiene que ver no con la dimensión biológica del ser humano, sino que tiene que ver con la dimensión social y cultural. O sea, es una construcción de tipo social, de tipo cultural.
¿Sí? En otras palabras, quiere decir que el género es construido a partir de la interacción, a partir de las relaciones humanas, a partir de la socialización que tenemos unos con otros, ¿ok? En la que constantemente se nos está diciendo que los hombres viven de cierta manera, huelen de cierta manera, comen de cierta manera, las mujeres hacen las cosas también de su manera, y entonces la ideología de género lo que intenta hacer es decir que el género es una mera construcción social y cultural. ¿Sí? Ok, mientras que el sexo es biológico y que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Sino que son dos cosas desvinculadas, divorciadas, que no tienen que ver una con otra. Por eso también ellos hablan de dos conceptos que son clave. Si estás tomando nota, anota estos dos conceptos, que es el concepto de identidad de género y el concepto de orientación de género. Ahorita vamos a ver claramente cómo ellos lo describen. ¿Sí? O sea, cuando digo ellos, me estoy refiriendo a los promotores, los promotores de la ideología de género. Pero se los digo así muy rápidamente, nada más para que tengan una idea. La identidad de género es cómo la persona experimenta, vive y se autopercibe. Cómo la persona se siente. ¿Cómo me siento? No, pues hoy yo me siento muy hombre. Pero según la ideología de género, quizá mañana me sienta muy mujer, o quizá no me sienta como ninguno de los dos, y entonces me puedo declarar no binario, ¿sí? Y entonces puedo yo decir, bueno, mi identidad de género no tiene que ver ni con ser hombre ni con ser mujer, sino tiene que ver con algo nuevo que solo yo estoy viviendo y estoy experimentando. ¿Sí? Fíjate bien. La identidad de género está basada en cómo la persona se siente. Está basada en su autopercepción, cómo se percibe a sí misma, independientemente del sexo. ¿Sí? Del sexo que tengan. Ok, hoy se utilizan muchos juegos de palabras porque incluso hoy los discursos, ¿verdad?, promotores de la ideología de género hablan de acuerdo al sexo asignado al nacer, como si la asignación de sexo fuera un acto arbitrario del médico que atiende el parto, ¿verdad? De que, no, pues se me ocurre que este es hombre. Bueno, ese es el tipo de discursos que hoy se utilizan. Ok, nosotros sabemos que no es así, porque Dios nos hizo o hombres o mujeres. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pero el género no. El género está basada en la autopercepción. Ahora, ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los filósofos clásicos, como por ejemplo Platón, una de las cosas que decía es que nuestros sentidos no son para nada confiables para generar verdad. ¿Por qué? Porque tú te sientes de cierta manera. Por ejemplo, si hoy te desvelas y mañana, ¿verdad?, tienes que levantarte temprano para ir a trabajar, ¿cómo te vas a sentir? Peor que el Grinch, ¿a poco no? Ok, ahora, ¿eso va a determinar cómo te sientes? Sí, claro. Ok, entonces los sentimientos son cambiantes dependiendo si comiste, si descansaste, si tuviste un buen día, si tuviste un mal día, si te hicieron enojar, si no te hicieron enojar. Los sentimientos son cambiantes, pero la ideología de género sostiene que el género está basado en cómo cada uno de nosotros se sienta. Por eso incluso hoy se habla del género fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia, ¿verdad? Dependiendo de cómo te sientas, dependiendo de cómo te autopercibas, ¿ok? También hay otros estudios, ¿verdad?, de muchos años que han alertado de cuán equivocados podemos estar en nuestra propia percepción, ¿sí? Porque la percepción no es confiable, ¿ok? Pero la ideología de género, por eso está basada en mentiras, porque la ideología de género dice la verdad está basada en cómo te sientas y cómo te autopercibas. No, la verdad no está ahí, no la podemos basar ahí. Ok, y luego está la orientación de género, ¿ok? Orientación de género. Sí, ya expliqué la identidad de género, no sé si quedó claro, ¿ok? Se basa en la autopercepción, en tus sentidos, ¿ok? Y luego está la orientación de género, que tiene que ver con hacia quién te sientes atraído. ¿Ok? Por ejemplo, como hombre, pues me puedo sentir atraído hacia una mujer. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero también, según la ideología de género, me puedo sentir atraído hacia un hombre. ¿Sí?
O hacia alguien que no sea ni hombre ni mujer, que sea no binario. O incluso me puedo sentir atraído a una muñeca inflable. O me puedo sentir atraído a un perro. O me puedo sentir atraído a una estación de tren. O me puedo sentir atraído sexualmente, emocionalmente a mi computadora. ¿Sí? Y por eso hoy en el mundo vemos casos absurdos de gente que se está casando con un delfín, con su perro, con la playa, con el planeta Tierra, con una estación de tren, con una nave espacial, con todo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, eso es precisamente por estas mentiras. ¿Ok? Ahora, esto también está llevando a que el matrimonio establecido por Dios se pisotee y se desvalore por completo y deje de tener significado, el significado bíblico. ¿Ok? Algo que voy a decir de una vez, porque si no luego se me va a olvidar, porque quiero decirles un chorro de cosas, es que toda esta ideología, ¿verdad? Obviamente hay estorbos para difundir esta ideología. Una es la familia, una es la iglesia y otras son las instituciones educativas que siguen comprometidas con decir la verdad. ¿Sí? Porque también hay muchas universidades que han arropado la ideología de género como parte de sus actividades diarias, como universidades públicas, ¿verdad? Aquí en San Luis, ok, no voy a decir cuál, pero ya saben cuál. Ok, muy bien, vamos a la siguiente. ¿De dónde viene la ideología de género? Muy rápidamente, ¿verdad? ¿De dónde viene? Vamos a ver de dónde viene. Pues viene, como ya les dije, bueno, ya les había dicho de Satanás, pero por ejemplo viene del feminismo hegemónico radical. Ay, qué palabrotas estás usando. Ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, primero que hay diferentes movimientos feministas. ¿Ok? Pero el que predomina hoy, el movimiento feminista más importante hoy, que es el feminismo radical, el feminismo hegemónico quiere decir que es el que domina, que es el que controla, ¿ok? Está basado, por ejemplo, en feministas como Simone de Beauvoir. ¿Cómo se pronuncia? ¿Beauvoir? ¿Beauvoir? Es que mi esposa sí sabe francés. Bueno, Simone de Beauvoir. Okay, ella escribió este libro que se llama El segundo sexo, los hechos y los mitos. Y su tesis o su idea principal en este libro es: no se nace mujer, se llega a ser. En otras palabras, mujer es una construcción social y cultural. ¿Sí? Lo que hoy son las mujeres es lo que se ha querido que sean a lo largo de la historia, y los roles, las actividades, las expresiones de las mujeres según estos movimientos, ¿verdad? Han estado diseñados fríamente precisamente para la dominación y el control de la mujer por parte de los hombres. Eso en la teoría feminista radical hegemónica se llama patriarcado. ¿Sí? Y en la que se condena a los padres, se condena a los hombres, ¿verdad? Desde el punto de vista del feminismo radical y desde estas, ¿cómo se llama? Desde estas ideas, ¿sí? Todos los hombres somos violadores en potencia. Cuídate, aguas, ¿sí? Somos un peligro para la sociedad, ¿ok? Y esto provoca que empecemos a tener conflictos los hombres con las mujeres. ¿Ok? En lugar de seguir el modelo de Dios. Ok, pero aquí donde me quiero detener es de que aquí se empieza ya a hablar de ideología de género. Una mujer es hoy, ¿verdad? Según la construcción social y cultural de este momento. Eso quiere decir entonces que una mujer o un hombre podría cambiar su identidad de género. Claro, es lo que está diciendo. ¿Sí? Puede cambiar. De hecho, ¿verdad? Hoy es muy difícil que alguien defina lo que es mujer o lo que es ser hombre, ¿verdad? Porque si tú lo defines en términos biológicos, ¿verdad? Te va como en feria, ¿sí? Te va pero mal. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay una desvinculación, ¿verdad? Entre lo biológico y lo cultural y lo social. Ahora, vamos al siguiente, rápidamente. Ok, también está basado en los estudios científicos, entre comillas, de Alfred Kingsley, un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos, que hasta película tiene, ok, y él más bien, dije que iba a decir cosas muy feas, ¿verdad? Estas son de las cosas horribles, horripilantes, ¿verdad? Que hay, y que tiene que ver precisamente con estos estudios y estos libros que ustedes pueden ver ahí el comportamiento sexual del humano masculino, el comportamiento sexual de la mujer, del humano, femenino, en la que este hombre, que de científico no tenía nada más que trabajar en una universidad, la Universidad de Indiana, él lo que hizo fue contratar
hay niños presentes, me da miedo decirlo, pero bueno, ok, ahí les va. Él lo que hizo en realidad fue contratar a pedófilos, ¿verdad? A pederastas, ¿verdad? Para que violaran de forma consistente, o sea, recurrente, ¿verdad? A bebés, a niños, ¿verdad? Que oscilaban entre los 0 y los 6 años de edad, ¿ok? Para observar qué tipo de respuesta tenían a esas violaciones. Y de esta manera, él lo que concluyó fue que la sexualidad humana comienza a muy temprana edad y que los niños muy pequeños pueden incluso sentir atracción homosexual. Y él hizo una escala que es ampliamente utilizada hoy en día, ¿verdad?, por los revolucionarios sexuales, en la que se mide qué tan heterosexual o qué tan homosexual son las personas. Él es el padre de la revolución sexual, en la que se establece que nosotros podemos migrar, podemos fluir, ¿verdad? Esta palabra hasta está de moda, ¿verdad? El fluir, ¿verdad?, de una identidad de género a otra, ¿sí? De acuerdo a la atracción que sintamos. Nuevamente, sus estudios son puras mentiras. Y lo peor, son actos criminales, ¿verdad? Él fue juzgado, ¿verdad?, por tráfico de pornografía infantil y nunca tocó la cárcel porque se murió antes de que concluyera el juicio, ¿verdad? Pero son de los casos tristes, ¿verdad?, de la ciencia. Ok, sigamos adelante. Ahora, hay otras más modernos, ¿verdad? Porque los que les conté, la feminista era de 1949, Alfred Kinsey era de 1950, 1951, pero están estos principios de Yogyakarta. Esto es muy contemporáneo ya, es del año 2006. En Indonesia, en la ciudad de Yogyakarta, se reunieron especialistas de diferentes universidades para escribir un documento para las Naciones Unidas que se conoce con el nombre de los principios de Yogyakarta. Ahora, este es un póster oficial del gobierno de México, ¿verdad?, que está disponible, lo pueden checar en internet. Y si ustedes leen la información que viene ahí, ustedes dirán, ay, pues qué bueno están los principios de Yogyakarta, son súper buenos, ¿verdad? Porque ¿qué dicen? Protegen derechos humanos en cuestiones de orientación sexual e identidad de género, la violación y otras formas de violencia basadas en el género, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, los abusos médicos, la represión de la libertad de expresión y de reunión, la discriminación en el trabajo, salud, educación, vivienda, acceso a la justicia e inmigración. ¿Sí? Hago un paréntesis nada más para mostrarles cómo ya en todos estos tipos de discursos y de mensajes se empieza a utilizar la banderita multicolor, que se está convirtiendo en la nueva bandera global. Y la vas a encontrar en negocios, universidades, empresas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que ellos abrazan la ideología de género, ¿ok? En esta constitución de un gobierno global. Ok, ahora, ¿esto les parece mal? No, suena re bien, está rete bonito. Ok, pero cuando uno revisa el documento ya tal cual, la verdad es de que es de espantarse. Vamos a verlo rápidamente. Ok, estos son fragmentos tomados directamente del documento que ustedes pueden checar libremente en internet, ¿verdad? Ok, fíjense la introducción. Introducción a los principios de Yogyakarta. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hasta ahí vamos muy bien. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. En otras palabras, la mejor manera de garantizar los derechos humanos universales es mediante la aplicación de estos conceptos. Ahora, en letras chiquititas, en la parte de abajo, viene a qué se refiere cada uno, que yo ya se los expliqué, pero ahí lo vamos a leer. Este es el discurso oficial de las Naciones Unidas con respecto a la ideología de género. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas sexuales con estas personas. La identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, tal y como cada persona ¿alcanzan a ver? La siente.
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado. O sea, la parte biológica, esa no importa. Al momento del nacimiento, fíjense, la palabra sexo asignado al momento del nacimiento. Es un juego de palabras para engañarnos, ¿ok? Incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ¿Se fijan que habla de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole? Porque justamente la ideología de género lo que propone es que cuando la persona se da cuenta de que sus rasgos sexuales, biológicos, no corresponden a su identidad de género, entonces debe de, utilizo comillas, afirmar su nueva identidad mediante la modificación biológica del cuerpo. Y hoy tenemos a los sistemas de salud que de por sí están súper saturados con tantos problemas de salud, ahora tienen la obligación de atender también este tipo de operaciones. ¿Quiénes van a pagar esas operaciones? Todos los que pagamos impuestos. Porque ¿de dónde sacan dinero los sistemas de salud públicos? De nuestros impuestos. Qué grave, ¿no? Porque nadie nos pregunta en qué van a usar nuestros impuestos. Ahora, hoy, sobre todo en Estados Unidos, se está promoviendo muy fuertemente que los niños desde pequeños puedan cambiar su cuerpo, ¿sí? Puedan entrar en, ¿cómo se llama? Que les den hormonas y que también puedan tener operaciones para cambiar su cuerpo, si se sienten de otra manera. ¿Ok? Y esto lo estamos viendo de forma muy grave, ¿verdad? Porque estamos viendo niños de 2 años, niños de 3 años, niños de 4 años que sus padres los están llevando a operaciones para cambiar sus genitales, por ejemplo, para hacerles los cambios que tengan que ser hechos. Y eso es muy, muy grave. Y hoy se está promoviendo, ¿verdad? Más adelante les voy a mostrar que la película de Spider-Man justamente tiene un mensaje subliminal, ¿verdad? Donde claramente se ve una bandera trans, ¿ok? De promoción trans, y en la que se dice: protejan a los niños trans. O sea, dejen que los niños tomen esas decisiones. Niño de 5 años. ¿Tú le prestarías el carro a tu niño de 5 años? ¿Por qué no? Bueno, porque ni alcanza los pedales, yo creo, ¿verdad? ¿Por qué no dejamos votar a los niños de 8 años? ¿Por qué? ¿Por qué no los dejamos que elijan su carrera a los 7 años? Porque no están preparados. Pero hoy el mundo está pidiendo a gritos que los dejen cambiar su sexo o su género. ¿Sí? Ese es el tipo de mundo en el que vivimos. Ok, vamos a la siguiente rápidamente. Ok, nada más les quiero mostrar aquí unas cosillas muy rápidamente. Dice: el profesor Michael O'Flaherty, relator de la reunión, ha realizado grandes aportes a la redacción y revisión de los principios. Su compromiso y sus esfuerzos incansables han sido fundamentales para el resultado exitoso del proceso. Les puse a propósito, ¿verdad?, quién redactó los principios de Yogyakarta, porque me puse a investigar quién era él y descubrí que él era un sacerdote católico. ¿Sí? Ok, sigo. Los principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Ok, presten especial atención a la siguiente oración. Los principios afirman la obligación primordial que cabe a los estados en cuanto a la implementación de los derechos humanos. O sea, los estados que forman parte de las Naciones Unidas, 193 países, tienen la obligación de poner en práctica, de implementar los principios de Yogyakarta a través de todos los medios posibles.
¿Tú elegiste a las personas que escribieron estos principios? ¿Los votaste? ¿Quiénes son? Bueno, el único que conozco es a este señor, ¿verdad? Porque ya lo investigué, ¿verdad? A Michael O'Flaherty. Pero a todos los demás no los conocemos, no votamos por ellos, no los elegimos democráticamente. ¿Tú sabes quién toma estas decisiones en las Naciones Unidas? Tampoco los votas. Sin embargo, son los que hoy están escribiendo el destino de todos los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, que por el solo hecho de formar parte de las Naciones Unidas están obligados a todo lo que se acuerde. Sopas. Ok, vamos a la siguiente, rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo. Ok, ¿cómo estamos siendo adoctrinados en la ideología de género? De todas las maneras posibles. Vamos a ver algunas. Ok, primero, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o mejor conocidos como el Plan 2030 de las Naciones Unidas, que tú lo puedes revisar, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si tú los ves, todo suena súper bien. O sea, está padrísimo. Todos los estados, los 193 países que forman parte de la ONU, han suscrito, se han comprometido a llevar a cabo estos principios, ¿ok? Y que tienen que ver con fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Achis, los mariachis. ¿Qué le parece? ¿Ok? Agua limpia y saneamiento, energía asequible, bla, 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 todo eso. Ok, en todos ellos, ¿verdad? Uno cuando los revisa ya qué significa en lo específico, uno se encuentra con cada sorpresa. Ahora, como les digo, los países están obligados a poner en práctica esto, ¿ok? Y la ONU de hecho está muy molesta porque los países van muy retrasados en la implementación de esta Agenda 2030. Ok, por ejemplo en México, vamos a darle a la siguiente porfa. Ok, existe una estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México, para no dejar a nadie atrás, por el bien de todos, primero los pobres, el cuidado del medio ambiente y una economía incluyente. Insisto, en el discurso esto parece súper bueno, pero detrás están todas estas ideas, todas estas ideologías. ¿Sabían que el Senado, el Congreso de la República, los estados de la República están obligados a implementar la Agenda 2030? ¿Sí? Siguiente. Vamos a la siguiente. Ok, este es por ejemplo un solo caso, ¿ok? Un solo caso de todo lo que hay. Educación sexual integral del Fondo de Población de la ONU. Ok, los estados miembros de la ONU tienen la obligación, a más tardar el año 2030, de implementar programas desde maternal, desde guardería, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, educación superior, programas de educación sexual integral. ¿Y de qué se trata? Es adoctrinamiento puro en ideología de género. ¿Sí? Eso es. Vamos adelante, porque ya se me acabó el tiempo. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, miren, para que vean que no le estoy echando mentiras, ¿eh? Ok, este es un cartel de la Secretaría de Gobernación, ok, y dice: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación sexual integral conforme a su edad, madurez y desarrollo cognitivo. Ley General de los Derechos de Niños, Niñas, Niños y Adolescentes, ok. Entonces, poco a poco, muy sutilmente, en los programas de estudio, en el nuevo modelo educativo, ahí van a ver. Por eso hay que estar bien al pendiente, papás, hay que estar bien al pendiente. ¿Qué le están enseñando en la escuela a nuestros hijos? Yo ya he visto maestras y maestros, ¿verdad?, con sus playeritas con la banderita multicolor. ¿Sí? Y eso quiere decir que ya están abrazando, ¿ok?, la ideología de género. Adelante, vamos a la siguiente. Ok, otra es el lenguaje inclusive, se me fue, bueno, pero quedó bien porque es lenguaje inclusivo, pero justamente el lenguaje inclusivo, ¿se acuerdan de que nosotros tuvimos un presidente de apellido Fox que fue el que empezó con esta moda de llamarnos mexicanos y mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas? Hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, bueno, luego todos empezamos a repetir, bueno, no todos, pero
mucha gente empezamos a repetir. Yo en ese momento, ¿verdad? Cuando estuve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como consejero, ¿verdad? Todos hablaban así y pues se pega. No, pues qué inclusivo es uno, ¿verdad? Hablando y decir todos y todas. Y hoy le agregamos, porque es toda, bienvenidos todos, todas y todes. Y hoy, por ejemplo, en México todavía no está tan abierto este asunto, pero en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, aguas con el pronombre con el que te dirijas a la gente. ¿Ok? Porque las personas se pueden sentir verdaderamente ofendidas si le dices él en lugar de decirle ella o en lugar de decirle ella. Y a nosotros nos da risa, pero hay gente en la cárcel por ofender a alguien. La gente es denunciada, ¿ok? Y bueno, están también los eufemismos, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que son los eufemismos? Eufemismo es un señor que lleva... No, el eufemismo es cuando nosotros decimos de una manera suavizada algo que en realidad tiene otro nombre. Por ejemplo, en lugar de decir aborto, decimos interrupción legal del embarazo, lo cual es una mentirota. Pero ahorita no me voy a meter en ese tema, ¿ok? Porque asesinar a un bebé no nacido no es lo mismo que interrumpir legalmente los embarazos. Es más, los embarazos no se pueden interrumpir. Porque ni modo que le digas, pausa tu embarazo, ok, y regresamos en 2 semanas para que lo concluyas. No, eso es falso, ok. Ahora, aún en las iglesias nos hemos metido, ¿verdad? En el centro bíblico, ¿verdad? Yo me acuso culpable, ¿verdad? De que también decíamos bienvenidos y bienvenidas y todo esto, ok. Pero luego me empecé a dar cuenta de que eso está mal. En español así no se habla. O sea, todos es una palabra que incluye ¿a quién? Chequen el griego antiguo para todos y todos incluye a todos. ¿De veras? Hasta lo puedes buscar en arameo y significa lo mismo. Ok, me queda un minuto. Ok, pero esto se ha vuelto una moda, ¿verdad? Aunque les disgusta mucho que hablemos de modas, pero se ha convertido en algo que aún afecta la manera en la que nombramos las cosas. Vamos a ver nada más un ejemplo rápidamente. Ok, esto es algo que está sucediendo en España, ¿verdad? De ellos, ellas, ella, nosotres, etcétera, ¿verdad? Ok, ahí la Real Academia del Español dice: el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español. Además de innecesario, pues el masculino gramatical chicos ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Ok, ¿está mal usado el español? ¿Sí? Es que es la manera de visibilizar mis polainas, no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos ese tipo de expresiones, por ejemplo, a ver, el decir todes incluye a los cristianos, incluye a los autistas, incluye a los sordomudos, incluye no sé, a los hispanos. O sea, hay maneras específicas de utilizar una letra para hacer referencia e incluir a todas las categorías antropológicas que hay en el mundo, y la respuesta es no, eso es falso. Ok, ya se me acabó el tiempo, entonces ya aquí le dejamos. No, voy a terminar bien rápido. ¿Sí puedo? ¿Sí? Ok, voy muy rápido. Ok, porque yo sé que hay niños abajo. Vamos a la siguiente. Medios de información, redes sociales y servicios de streaming son de una de las maneras favoritas de divulgar la ideología de género. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. Vamos a la siguiente. Ok, esta es una nota periodística en la que se anuncia, ¿verdad?, que a finales del 2022 la mitad de los personajes de Disney serán de la comunidad LGBTQ+ y pertenecientes a minorías étnicas. Ok, esto lo empezaron a implementar y seguramente ustedes saben de películas que han sido unos verdaderos fiascos y fracasos. Ok, y por eso, vamos a la siguiente, ¿verdad? Disney ha tenido incluso que despedir a esta directora de diversidad, Latondra Newton, precisamente por los terribles, ¿verdad?, descalabros que han tenido en taquilla, ¿ok? Esto lo único que ha demostrado, y le ha demostrado a Disney, es que las familias no queremos la ideología de género, ¿ok?
vamos a la siguiente, rápidamente. Ok, Disney, por ejemplo, ha utilizado a personajes incluso tan simpáticos como, por ejemplo, a los Muppet Babies, ¿verdad? A través de este episodio llamado Gonzorella, que ustedes pueden ver en Disney Plus, en el que rápidamente, ¿verdad? Gonzo decide ir disfrazado de mujer, de princesa, a un baile y nadie lo reconoce y después se le sale del closet y se le presenta a sus compañeros, ¿verdad? Y les dice, yo era Gonzorella. Y entonces los amiguitos, ¿verdad? De Gonzo le dicen, ¿y por qué no nos dijiste? No, pues es que tenía miedo a que me rechazaran. Y entonces le dice, no, nosotros te aceptamos tal cual eres. Ustedes lo pueden ver, ¿ok? Este programa está dirigido para niños pequeños, 3, 4, 5 años. Y ya empezamos con el adoctrinamiento ideológico. Vamos al siguiente, ¿ok? Bueno, ahí está Netflix, ¿verdad? Netflix tiene toda una agenda para niños, adolescentes y jóvenes, y en la que las historias incluso están bien forzadas con tal de meter a los personajes, ¿ok? Que formen parte de esta comunidad. Ok, vamos a la siguiente. Contenido LGBT descarado, familias conservadoras exigen retirar 2 caricaturas de plataforma de streaming, ¿verdad? Que es el caso de, ¿cómo se llama? Camp Cretaceous. Bueno, que es como son caricaturas para niños no tan pequeños, basada en las películas de Jurassic Park, ¿ok? Y en la que estos 2 personajes terminan en una de las ¿cómo se llaman? No episodios, ¿cómo se llama? De las temporadas, ¿ok? En esa escena romántica, muy romántica. Hoy vamos a la siguiente. Bueno, Netflix, ¿verdad? Que también tiene dibujos infantiles, por ejemplo, esta caricatura que se llama Ridley Jones, la guardiana del museo, y que tiene como uno de los protagonistas a un bisonte no binario. Véanla, está bien interesante porque el bisonte le explica a su abuelita por qué es no binario. Y la abuelita le pide disculpas y le dice, discúlpame, nunca había entendido eso, pero ahora te acepto tal cual eres. ¿Ok? Esto está dirigido para niños muy pequeños, ¿verdad? Niños de 2, 3, 4 años. Ok, siguiente. Bueno, ya lo que les había contado de Spider-Man, la última película, donde aparece esa bandera que dice protejan a los niños trans. ¿Ok? Mensajes subliminales. Vamos a la siguiente. Ok. Y esto es algo tristísimo. Iglesias cristianas que aceptan la teología queer. ¿Qué es la teología queer? La teología que fomenta y promueve la ideología de género. Yo cuando veo esto realmente me doy cuenta de que la apostasía es algo real, ¿sí? Y que efectivamente, como dice la Biblia, las iglesias se van a apartar de la verdad. Ágape no, pero todas las demás sí. ¿Ok? Muy bien, ahora, nada más les voy a hacer un listadito muy rápido. Bueno, el centro bíblico tampoco. Ok, rápidamente. Ok, yo me puse a investigar cuáles iglesias en el mundo hoy abrazan la teología queer. Ok, pues todas estas. Dale la siguiente. Estas son iglesias nacionales, confesiones internacionales, iglesias nacionales separadas del Estado. Siguiente, por favor. Otras iglesias en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España. Siguiente, eso lo pueden buscar en Wikipedia, ¿verdad? Lo pueden buscar y van a encontrar todas las iglesias, ¿verdad? En Estados Unidos. Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Porque yo crecí en la iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana hoy ya abrazó la teología queer y la ideología de género. Siguiente. América Latina, ¿ok? Y algunos preguntarán, bueno, es que la Iglesia Católica realmente se ha mantenido firme. Más o menos, ¿verdad? Miren, vamos a ver el siguiente. Ahí es una nota del Mundo donde el Papa Francisco, ¿verdad? En un vuelo habla precisamente, dice, se ha mostrado partidario de leyes civiles para defender los derechos de los homosexuales, pero no del matrimonio, que para la iglesia es la unión entre un hombre y una mujer, según dijo en una rueda de prensa durante el vuelo de regreso de su gira por Budapest y Eslovaquia. Ya están también empezando a coquetear poquito, ¿sí? Uno de los rasgos del progresismo es que van, como su nombre lo dice, de poquito en poquito, subiéndole y subiéndole más. Ok, siguiente. Y por ejemplo, ¿verdad? Espero que nadie sea de aquí de esta iglesia, ¿verdad? Pero
la ICM, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Ahora quiero decirles, este artículo es viejísimo, es de hace 10 años. Y ya se estaba promoviendo que las iglesias cristianas, dice la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, además de ser cristiana, es una organización avalada internacionalmente que cuenta con 250 congregaciones en 23 países, bla, 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 ¿ok? Que realiza sus actividades completamente en torno al colectivo LGBTTI. En México existen misiones de la ICM en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Coahuila, Cuernavaca, y actualmente se inicia la formación de una más en la ciudad de Puebla. Insisto, esto es de hace 10 años. Hoy hay muchísimas más. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ya terminó. ¿Cómo responder al embate del adoctrinamiento de la ideología de género? Me faltó decir, por ejemplo, que a través de las redes sociales hay activistas que están tratando de enganchar con niños, adolescentes y jóvenes y de atraerlos a esta ideología. Vamos a la siguiente. La educación, incluyendo la sexual, no es responsabilidad del Estado, es de la familia. Y esto lo dice la Biblia. Miren el siguiente versículo. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Lo que va a suceder en el futuro es de que el Estado va a quitarnos a los padres toda autoridad para educar sexualmente a nuestros hijos. Bueno, toda educación. Y los padres muy cómodamente vamos a decir, ¡ay, qué bueno! Pero eso no es lo bíblico, no es lo que Dios quiere. Vamos a la siguiente. Juan 8, 31 y 32. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? La verdad. Si conocen la verdad, cuando vean la mentira y el engaño, van a darse cuenta que es mentira y que es engaño. Siguiente. Y el desarrollo de una actitud crítica. O sea, no te creas todo lo que sale en la tele, no te creas todo lo que dice los artículos. Cuestiónalo, no te lo creas todo. De hecho, esto también es bíblico. Vean el siguiente versículo. ¿Sí? Hechos 17, 11 habla de los de Berea que tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Fíjate lo que hacían. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. El lugar más seguro donde nuestros hijos pueden estar para aprender la verdad es en la familia y en la iglesia. No hay mejor lugar. Termino con esto. Vamos a la siguiente. ¿O ya se acabó? ¿Ya se acabó? Ok, vamos a orar. Bueno, antes de orar, si alguno de ustedes quiere profundizar más en estos temas, hay una persona que no es cristiana, ¿verdad? Pero pues ya casi va a ser, yo creo, que se llama Agustín Laje, que ha escrito este libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, y ha escrito un libro recientemente que se llama La Generación Idiota. No se vayan con la finta del nombre, porque ahí explica por qué le llama así a la generación idiota, pero es un libro dirigido para padres, para aprender todo acerca de estas mentiras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido.